Hola, buenos días a todos. Un poco tarde, pero aquí estamos. Vamos a entrar al noticiero de hoy, ya que tenemos muchas sorpresas que nos ha dado, digamos, la vida y los hechos políticos y sociales que día a día vemos. Miren, algo importante es lo que se ha dado últimamente fin de semana, el que AMLO defienda el desempeño de Gers Manero. Esta información ha salido en todos los periódicos, inclusive en la propia mañanera del presidente. Él ha defendido al fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, ante las críticas del grupo interdisciplinario de expertos independientes a su desempeño en el caso de Ayotzinapa. Como nosotros vemos y hemos estado atentos a las noticias, AMLO establece que lo defiende porque hay el otro grupo creado en el cual dice por qué el problema se da sobre todo el por qué no dan la orden contra los 20 militares que se apreciaba, sino contra 4 nada más. Muchos podrían decir, y aquí nosotros en un poco de análisis vemos que AMLO, siguiendo las indicaciones de que efectivamente en este caso, si Alejandro Encinas fue comisionado, no tenía los papeles no tenía el papel de un agente del Ministerio Público. Es algo curioso, ¿no? O sea, se crea una figura jurídica, fíjense cómo lo digo, una figura jurídica delegándole a una comisión especial para la investigación de los desaparecidos del 43 de Ayotzinapa, pero al final estos no tienen la facultad ministerial, toda vez que no son agentes del Ministerio Público. En todo caso, fue una encomienda de investigar, pero sin facultades para poder emitir órdenes de aprehensión. Suele suceder y está pasando acá en México, y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué tanta Gers Manero en la vida política de México y al manto de la Fiscalía General de la República ha hecho bastantes, digamos, travesuras, ¿no? Vemos que ha metido las manos en varias partes y tiene un respaldo total de Andrés Manuel López Obrador. Lo dejaré en el aire. ¿Qué se quiso proteger? ¿Qué se pretende proteger con esa persona? Cuando sabemos que realmente hay muchas cosas que no quedan claras. Sus razones ha de tener por qué tanta protección para él. Bueno, vámonos a otra noticia de lo que está pasando en Rusia. Como ustedes saben, Rusia ya lleva un buen tiempo en guerra contra Ucrania, pero aquí en la estrategia de Putin nos damos cuenta que él en esta guerra tal parece que va retrocediendo, pero yo desde mi punto de vista considero que geopolíticamente se va dando un cambio. Es que automáticamente al ir supuestamente retrocediendo, va marcando la frontera que tiene con Donetsk y los 4 estados que se acaba de anexar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Putin? No creo que sean tan tontos los ucranianos para no darse cuenta que él está estableciendo ya los límites de su frontera para poder dar un ataque preciso en contra de las fuerzas ucranianas. También vemos que están los ucranianos alardeando de que han vencido al oso ruso, ¿no? Porque lo están haciendo retroceder. Creo que les falta un poco de táctica militar. Y hemos de decir que también
Rusia, la Corte de Rusia, ha avalado la adhesión de los territorios ucranianos al país ruso. Los acuerdos de incorporación fueron suscritos el 30 de septiembre por el presidente ruso Vladimir Putin, pero estaban pendientes, pues requerían el aval de la Corte de Rusia. Ya lo tienen, ya son países rusos, así podemos decir que Rusia es una nueva Rusia con 4 estados más. La acción separatista de estos a Ucrania ha dado su resultado, y eso me recuerda también cuando se balcanizó toda Rusia. Se recuerdan que todos los estados que tenía bajo su control Rusia fue desaparecida realmente y se creó la Federación Rusa con los que quedaron. Hoy digamos que están recuperando nuevamente sus territorios. En Bulgaria también es algo, allá mismo por esa parte, Bulgaria celebra elecciones para renovar el parlamento. De acuerdo con los especialistas, los comicios electorales tienen lugar en un contexto marcado por el miedo a caer en la miseria por el encarecimiento de la calefacción y los alimentos. Pues esto sí va a estar en esa parte donde dice: la Comisión Electoral de Bulgaria comunicó este domingo el inicio de las elecciones parlamentarias en el país europeo por cuarta vez en el año 2022, por medio de un contexto marcado por la elevada tasa de la inflación, la corrupción y el conflicto en Ucrania. En este sentido, el ente comunicó que los colegios electorales abrieron a las 07 horas local y culminarán el proceso a las 20 horas local, luego de cual serían publicados los resultados de las primeras encuestas en boca de urna. Sin embargo, el profesor de la nueva Universidad Búlgara, Antonio Todori, señaló que más allá de las cuestiones geoestratégicas que agitan a los partidos postulados para estas parlamentarias, la subida del índice de precios es la mayor preocupación de los votantes. Así pues, aunque la corrupción prevaleció durante los últimos debates legislativos, temas sociales como la inseguridad económica son omnipresentes en la campaña. Bueno, ¿por qué hago mención de lo que está pasando en Bulgaria? Si nosotros nos damos cuenta, esta misma situación está pasando en todo el mundo: la corrupción, la inflación, el alza de precios, y todo se le está echando que a la guerra y a la guerra que tiene Ucrania, ¿no? Pero efectivamente es un efecto dominó lo que está pasando en Ucrania y Rusia, ya que son los dos grandes productores de semillas, más bien productores de semilla y vendedores de semillas para todo el mundo. Entonces, cuando hay un estancamiento de la producción que siga la libre circulación, viene a crear una ola, un tsunami, en el cual efectivamente se va dando una escasez, y esta escasez no es por falta de granos, los granos están allá, pero no pueden ser distribuidos. Provoca entonces que, por ejemplo, aquí en México te quedas con, si tenías tú 100 kilos de maíz para vender, lo que haces es encarecerlo más porque no llega el otro complemento para que tú puedas mantener el precio. Es una voracidad más que nada de lo que tiene, es una voracidad más que nada de los comerciantes, ¿no? Sí, efectivamente se está viendo una guerra. Inclusive este año que viene se está pronosticando una situación en la cual se espera la hambruna, ¿no? Y la hambruna existe, ha existido, no vayamos lejos, veamos lo que está pasando en África, que todavía hay mucha hambruna. Recuerdo esas fotos terribles de los niños biafranos. Bueno, y por otra parte, en Estados Unidos resulta que Biden, el presidente de Estados Unidos, aporta más ayuda militar a Ucrania.
Biden afirma una ley que incluye más de 12 mil millones de dólares de ayuda adicional para Ucrania. Dice. La asistencia militar proporcionada por Washington a Kiev supera los 16.200 millones de dólares desde el inicio del operativo ruso. Pero aquí es algo curioso, ¿no? ¿Por qué esa ayuda de Biden? Bueno, porque Estados Unidos quiere penetrar en todo el mundo y ya sabemos que donde penetra siempre es destrucción y muerte. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado la ley sobre la prórroga de la financiación del gobierno federal hasta el 16 de diciembre de 2022, que incluye 12.350 millones de dólares en ayuda adicional para Ucrania. La firma presidencial llega tras la aprobación obtenida en ambas cámaras del Congreso del país. Según queda establecido en la Ley de Asignaciones Suplementarias de Ucrania 2023, los fondos se distribuirán de la siguiente manera. Imagine usted nada más todo el planteamiento que tiene Estados Unidos en esa cuestión de apoyos. 4.500 millones de ayuda económica para garantizar el funcionamiento del gobierno ucraniano, mantener el presupuesto y la estabilidad macroeconómica del país. O sea, se está convirtiendo en Estados Unidos en un protectorado para Ucrania. Bueno, 3.000 millones de pesos en asistencia militar, incluido el entrenamiento de militares, suministros de armas y equipamientos y el apoyo de inteligencia, entre otros objetivos. 2.800 millones de dólares para operaciones de militares ucranianos en Europa, incluidas misiones de inteligencia, pago por los servicios de las tropas desplegadas allí y la compra de equipos. Otros 1.500 millones de dólares para reponer las reservas militares del Pentágono, mermadas por los envíos masivos de armas a Ucrania. Bueno, eso quiere decir que han perdido muchas armas, ¿no? Bueno, 540 millones para incrementar la producción de municiones críticas para sustituir los artículos de defensa entregados a Kiev y a terceros países que prestaron ayuda a Ucrania a petición de Washington. El Departamento de Defensa estadounidense publicó el 28 de septiembre un boletín en el que cifró en más de 16.200 millones de dólares la asistencia militar total proporcionada a Ucrania desde el inicio del operativo militar ruso. Entre las armas y la técnica militar suministrada destacan los siguientes: 126 obuses de calibre 155 milímetros con su munición correspondiente, hasta 806.000 unidades, 20 de obuses de calibre 105 y 180.000 municiones, 34 sistemas de lanzamiento múltiples HIMARS, una cantidad no especificada de misiles antirradiación AG-M84R, 200 blindados del transporte de personal M113 y más de 700 drones kamikaze Switchblade. Pues esa es toda la ayuda militar que va a dar Estados Unidos hacia Ucrania. Pues vámonos ahora a México en las portadas nacionales. Comenzamos con, como siempre nos lo mandan, la síntesis informativa nacional en sus primeras planas. Empezamos con el Reforma. Suspenden programa piloto. Frena juez plan de la SEP. Reprueban intentos de experimentar con estudiantes de 960 escuelas. Y algo que se merecía a alguien, sin querer menospreciarlo, pero agreden a Dresser en marcha 2 de octubre. Imagínense cómo llega a querer solidarizarse cuando es una de las principales que están en contra de todo movimiento. La corrupción inmobiliaria, las otras víctimas.
Pelean militares y narcos y detonan pánico en plaza. Estuvo buena la balacera, ¿eh? Al Universal. Mueren por COVID 3.622 trabajadores de la salud. Alzan la mano los primeros panistas por la presidencia. Bolsonaro obliga a Lula a enfrentarlo en segunda vuelta. El Excelsior. Frenan programa educativo piloto. SET batea el fallo. Balacera desata caos en Jalisco. Otra noticia, se contradice testigo clave de Ayotzinapa. Otra noticia, reforma militar en el Senado avanza contra la corriente. Milenio. Su nota principal, en Iguala hubo conclave de mantos, pero no para urdir la verdad histórica. El JEI confirma, doble encuentro en la sede del Batallón 27 para delinear acciones contra Guerreros Unidos. Cerón ordenó espiar a los involucrados. Milenio, continuamos. Se cae la ventaja de Lula e irá a segunda vuelta ante Bolsonaro. ANLO. Mis achaques no frenarán la transformación. Rechaza investigar hackeo. La jornada. Mandatarios de México y Argentina y Colombia lo felicitan. Causa revuelo en Nueva York la pequeña Amal, ícono de refugiados. La marioneta de 3.5 metros de altura culminó 3 semanas con 50 actividades. Más de 1 millón de personas de 12 países la han aceptado, sobre todo niños. Tengo fuerza suficiente para concluir la cuarta T, López Obrador. La reforma educativa en este sexenio, más de lo mismo. Triunfa Lula, pero va a segunda vuelta contra Bolsonaro. En la jornada, construir un México más justo es trabajo diario. Sheinbaum. Nunca hemos dado la vuelta a un problema. Centra su ataque en Irán. Encubre Estados Unidos la fuerza nuclear de Israel. Chomsky. Rechaza el Comité 68 que militares sigan en calles. El Financiero. Sorpresa positiva en resultados de finanzas públicas. Encuesta. Tiene AMLO aprobación del 56% en septiembre. El Economista. Pegan estímulos a gasolina. La recaudación en primeros 8 meses. La agroexportación se incrementó 9.8% anual de enero a julio. El impuesto sobre la renta no alcanza para igualar. El Economista. Vámonos al Heraldo. Ofrecen cruzar a Estados Unidos como un tour turístico. Los polleros. Bueno, siempre buscan alternativas para seguir burlando a la ley. Y ahora se los llevan en tour turístico. La Razón. Concentra 35% de trámites de refugio para luego saltar a Estados Unidos. Nicaragua. Cuba y Venezuela disparan su migración 200%. México se ha usado como trampolín. La Crónica. ANLO descarta investigación y sanciones por hackeo a Sedena. Eso me parece como que descartar, pues tiene que investigar por oficio.
El Sol de México. Están atorados 1.5 millones de litigios laborales, desde luego. Es que aquí hay algo bien interesante. ¿Qué es lo que está pasando con las reformas? No nada más en estos juicios laborales, sino también vemos en los juicios penales. O sea, en sí el aparato judicial está muy atrasado. Dice, la Secretaría de Trabajo asegura que se acabará el coyotaje en los juicios laborales. Esperemos que sí, porque sabemos que son muy fuertes, inclusive... bueno, ya es otro tema, para otro tema que tenemos que entrarle. Ni perdón ni olvido. Repudian en marcha del 2 de octubre la militarización. Hubo 4.000 participantes. Preparan en CONSAR las alertas tempranas en Afores. La prensa. Está interesante, dice, aquí vive el narco. Principales golpes contra criminales en la ciudad ponen al descubierto las zonas residenciales en las que operan. En la prensa sacan un mapa del Estado de México, perdón, de la Ciudad de México, y ponen el nombre del de donde viven los narcos, que son, por ejemplo, la alcaldía de Azcapotzalco, la Miguel Hidalgo, Guadalupe, alcaldía Obregón, Santa Fe, alcaldía Coajimalpa, San Andrés Toltepec, Tlalpan, Fraccionamiento Cuapa, Super 4, alcaldía de Tlalpan, Lintavista en la Gustavo Amadero, en la alcaldía Benito Juárez, la de... bueno, yo me pregunto acá, si ya saben dónde vive, ¿por qué no los detienen? ¿O no? Hay información. Índigo, reporte Índigo, dice, en los últimos 3 sexenios, el número de periodistas, el número de periodistas asignados por ejercer su profesión ha ido en aumento, realidad que genera un efecto de autocensura violenta, violenta la libertad de expresión, el derecho a la vida de las comunicaciones y el de la sociedad a ser informada libremente. Año gris. Los primeros 12 meses del gobierno de la seguridad alcaldías de la Ciudad de México han estado llenos de polémicas y confrontaciones entre los gobiernos de oposición y la administración central, lo que ha dejado en la desatención los problemas prioritarios. Brasil polarizada. Lula Inácio da Silva salió triunfante en la primera jornada electoral, lo cual, de repetirse el 30 de octubre próximo, lo llevaría a la presidencia de su país, confirmando la tendencia de gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Sin embargo, nada está definido aún, ya que con una buena estrategia mediática, Jair Bolsonaro podrá impulsar su figura. Pues por el bien de Brasil, que gane Lula. 1+1. El periódico. Aumento de pensiones para adultos mayores será de 25% para 2023. Lo dice López Obrador. Marcha 2 de octubre con saldo blanco. Acompaña a Monreal la lucha por los derechos de las mujeres. Claudia Sheinbaum enviará iniciativa al Congreso de Ciudad de México sobre la ley de la memoria. Espiral de violencia en Ciudad de México por incremento al cobro de piso. El Independiente. Cabeza de vaca a disposición de la Fiscalía General de la República por crimen organizado. Liberada la orden de aprehensión contra el ya exgobernador de Tamaulipas por delincuencia organizada, lavado de dinero, corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito, más lo que se acumule. Bueno, sabemos que Cabeza de Vaca, su final va a ser, más bien su inicio, va a ser la prisión por todos los delitos que ha cometido. Milet, México. Reportan balacera en centro comercial de Zapopan, Jalisco. Una balacera fuera de Antares, en Jalisco, dejó al menos una persona muerta y 6 lesionados. ABC.
su periódico. Celebran 11 aniversario de Morena en el Estado de México. Y aquí me pregunto, ¿y dónde están los morenos, los que iniciaron este movimiento? Porque hoy vemos que hay puro exprista y panista ahí, pegados del ubre del gobierno. Bueno, 24 horas, 2 de octubre, no se olvida. Exdirigentes evocan al 68 y rechazan el ejército en seguridad. Pánico en Zapopan por lluvia de balas en Andares. Brasil se va a segunda vuelta. Contrarréplica, diario contrarréplica. Comité del 68 rechaza la militarización. Aquí quiero hacer una pausa, o más bien una intervención. La militarización en el país, ¿podemos decir hoy que tenemos un ejército de paz? Por algo muy sencillo. El ejército está siendo utilizado para la construcción de caminos, puentes, carreteras, para en este caso para la aviación, la infraestructura de aviación. El ejército está siendo utilizado para la construcción del país. Y si analizamos nosotros el ejército que fue utilizado por, yendo hacia atrás, Enrique Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas de Gortari, fue un ejército que lo utilizaron para reprimir. Y sí, efectivamente, el ejército es el brazo armado del gobierno. Pero esto nos lleva a pensar en algo. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos con su ejército? Estados Unidos utiliza su ejército para la construcción. Bueno, pero también nosotros, si analizamos al ejército en estos momentos, se le está dando un superpoder a esa superestructura que es el ejército. Como yo lo he mencionado y lo digo y lo sostengo, siempre hay grupos fuertemente organizados en todo el mundo. Uno de ellos son los maestros, la iglesia y el ejército. Son grupos que tienen una organización permanente. Acá en México antes tenía los ejidos, que fueron desbaratados, y los ejidos comunales. De ahí en fuera, usted dígame, ¿qué otra organización en un momento dado puede hacer una reunión de la gente en cualquier situación? Ya lo dije, la iglesia, con toda la red que tiene, los maestros, con la fuerza y que se encuentran en todas partes, están activos, y el ejército. ¿Se le ha dado al ejército un poder tan grande? ¿Realmente? Qué bueno que tenemos nosotros un ejército no de élites como se tiene yéndonos de Venezuela para abajo o de Guatemala para abajo, que son de las clases de élite. Y aquí tenemos un ejército que nace de una revolución. Hay una gran diferencia. Hoy vemos que el ejército está cumpliendo sus tareas en cuanto a la seguridad. Se forma la Guardia Nacional por la vía civil, pero la retoma el ejército. Es la pelea que tienen ahorita en el Congreso de la Unión, más bien en el Senado de la República, para que sea esta ley se lleve a cabo y que el ejército sea quien, después del 2024, otros años más, sea quien lleve el papel de la seguridad. Sí, efectivamente, ellos son civiles que van a ingresar al ejército, o fueron militares que se volvieron civiles para llevar a cabo las funciones de la Guardia Nacional. Pero aquí lo más impactante que debe hacerse es crear realmente las fuerzas policíacas. Si efectivamente son diferentes formas de preparación al policía con el militar, también debemos nosotros, la gente, exigir una mayor preparación para los policías, y a la vez de esa mayor preparación, mejor paga. Y pues debe el Estado preocuparse por la seguridad y por el bienestar social. Pues caray, debemos de recuperar toda la infraestructura que fueron 1876 empresas paraestatales que se regalaron,
pues se deben recuperar y darle a fuente de empleo a todos los mexicanos. ¿Tenemos con qué? Lo que falta es voluntad política o otras cosas. Bueno, después hablaremos bien sobre esa cuestión de la militarización. Mantiene el peso fortaleza ante el dólar. Esto lo dice Contrarréplica. Pues sí, lo decíamos el otro día. México ha mantenido ese la fortaleza en la cuestión económica. Pues hasta aquí es todo sobre las portadas de los periódicos y de hecho es una síntesis pequeña de los 21 periódicos que tenemos a nivel nacional de la información que se da. Vámonos a Puebla, porque ya nos vamos a dar como 5 minutos, ya nos pasamos de la hora. Ahora sí en Puebla estuvo muy fuerte en cuestión de noticias. En la policíaca, arrestan a dos por presunta venta de drogas en la zona conocida como Las Vías. Vinculan a proceso a Jack Xavi N. por corrupción de menores. Rescatan a 100 migrantes de San Miguel en San Miguel Xostla. Preparan búnkers para el fin del mundo. Este es el precio y las características. Policíaca. Sentencian a 36 años de prisión a Ramberto N. por homicidio en Petrencinco. Camión de mariscos termina volcado luego de haber frustrado asalto. Sí, esto fue una acción que resultó en el cual cuatro particulares van en persecución de un camión de mariscos. Él, en un momento dado, revira y le avienta a un carro de estos que lo perseguían, y en ese acto volca, y los delincuentes, al ver que lo que pasa, jalan a su compañero, lo suben al carro y se van los tres con rumbo desconocido. Pues sí, esto ya son es delincuencia organizada que se dedican a asaltar en este caso esto pasó a un lado de la central de abastos. Otro de policía que abandonan cuerpos desmembrados fuera de un hotel en Atlisco. Se menciona que ahí a un lado de Atlisco fueron 4 personas las que fueron desmembradas y abandonadas ahí, cerca de un hotel en Atlisco. Caray, la violencia cada día sigue más, pero vámonos a otra noticia. Hombre pierde la vida tras caer a una alberca vacía en la colonia Regio Sur. El dueño de la casa salió del mueble y dejó a su trabajador laborando. Motociclista resulta herido tras chocar con un tren microbús en la colonia San Manuel. Infarto cobra la vida de un hombre de la tercera edad. El adulto mayor se encontraba divirtiéndose en un antro en el barrio de Los Sapos cuando comenzó a sentirse mal. Bueno, hay unos cuerpos de dos jóvenes que se metieron a nadar en la presa de Valsequillo. Sí, eran un par de novios que se fueron a nadar a la presa de Valsequillo. Sus familiares se metieron a la laguna y desgraciadamente fueron atrapados por los lirios acuáticos, se enredaron, no pudieron salir, murieron, descansen en paz. Ciclista de la tercera edad muere atropellado por un tráiler en San Felipe y Hueyotlipan. Familiares despiden a Campanita Brillante, la payasita cenada por su expareja sentimental. Hay, hay un cartón que salió en El Sol, el AMPA y el bajo mundo de la política, y sacan a Érico Toñeto con una caricatura de una metralleta. Bueno, pues ya sabemos cómo está la situación.
Eso es en cuanto a cuestión política. Claro, faltan muchos, pero ya el tiempo nos está ganando, o ya nos ganó. En lo local, cuentas públicas de 18 municipios de Puebla tienen irregularidades sin comprobar 35.595 millones de pesos. En el estado, abastecen desde la Mixteca carne para mole de caderas. Pues ya tiene el destino final la matanza de los chivos que se lleva a cabo con la feria del mole de caderas. Bueno, que por cierto están ricos pero muy caros. Concluye Comité de Derechos Humanos Puebla que en Soquitlán fue ilegal la detención del adolescente que se suicidó. Emiten una recomendación a edil de Soquitlán por la muerte del joven en los separos de la comandancia municipal. Qué raro, ¿no? Repetirá Jesús Aldívar como dirigente del PAN nacional. Su contrincante Guadalupe Leal apenas alcanzó 109 votos en la Asamblea Municipal del PAN en Puebla Capital, realizada este domingo. En Calpan queman patrulla en un acto particular por liberación de presuntos delincuentes. Ay, tan bonito que es Calpan. Pero sí, ya lo decíamos desde antes, cuando no existe una aplicación de la ley, parece que estamos en este caso en un gobierno municipal fallido. Y también ¿qué es lo que hace la gente cuando se molesta? Pues tranquilamente va, detiene a los detenidos, pero en este caso, como se dieron cuenta que hubo un acto de corrupción, no lo afirmo, vieron que lo soltaron, pues ¿qué es lo que presumes tú? Pues que les dieron su moche, los dejaron ir y adiós. Y entonces la gente se enojó y quemaron patrullas. Quemaron nomás una patrulla. Y algo que también viene a causar mucho es la actitud de nuestro presidente municipal. Recuerdan que hace días empezó a quitar las casetas de los que venden periódico. Pues hoy ya se va por toda la ciudad a quitar las casetas en toda la periferia. A ver, un simple común ciudadano como usted y como yo, que nos quedamos sin trabajo. ¿Y qué es lo que vemos? Pues como una opción es salir a vender tacos, ¿no? O ir a poner una casetita de tacos, de jugos, de comida, de dulces, lo que se nos antoje para vender, para ser autosuficiente y autoemplearse. ¿Y qué pasa? Pues lo más sencillo que pasa es que ya el gobierno municipal dijo que usted tiene que pagar por metro cuadrado y si no, va para afuera. Si hay una queja de alguien, que es lo que van a utilizar, yo me imagino, pues van a hacer que usted deje de tener algo con que ganar, algo en lo que usted trata de sacar algo de dinero, válgame la redundancia. Bueno, buscan al hijo del exdiputado local Evelia Rodríguez, desapareció el 30 de septiembre. El boletín de búsqueda comenzó a circular este domingo. Red Plural de Mujeres pide hacer valer la paridad de género en reformas al sistema de justicia. Bueno, como nos ganó el tiempo, pues nos estamos despidiendo para ustedes. Nos vemos mañana en Noticiero Pulso Social Puebla de la mañana. Que tenga buen inicio de semana y los dejamos en el próximo programa, que es de biomagnetismo con Lisette Rojas. Gracias, buen día, nos estamos comunicando mañana.